La catástrofe. La lesión cerebral de Spalding Gray. Por Oliver Sacks. Publicado en la edición impresa del New Yorker el 20 de abril de 2015. En julio de 2003, mi colega neurólogo Orrin Devinsky y yo fuimos consultados por Spalding Gray, el actor y escritor famoso por sus brillantes monólogos autobiográficos, una forma de arte que prácticamente había inventado. Él y su esposa, Katy Russo, se habían puesto en contacto con nosotros con respecto a una situación compleja que se había desarrollado después de que Spalding sufriera una lesión en la cabeza, 2 veranos antes. En junio de 2001 habían estado de vacaciones en Irlanda para celebrar el 60º cumpleaños de Spalding. Una noche, mientras conducían por una carretera rural, su coche fue atropellado de frente por una furgoneta, la de un veterinario. Katy estaba al volante y Spalding estaba en el asiento trasero con otro pasajero. No llevaba puesto el cinturón de seguridad y su cabeza se estrelló contra la parte posterior de la cabeza de Katy. Ambos quedaron inconscientes. Katy sufrió algunas quemaduras y moretones, pero ningún daño permanente. Cuando Spalding recuperó la conciencia, estaba tirado en el suelo junto al coche, destrozado, con mucho dolor por una fractura en la cadera derecha. Lo llevaron al hospital rural local y luego, varios días después, a un hospital más grande donde le fijaron la cadera. Su cara estaba magullada e hinchada, pero los médicos se centraron en su fractura de cadera. No fue hasta que pasó otra semana y la hinchazón disminuyó que Katy notó algo justo encima del ojo derecho de Spalding. En ese punto, las radiografías mostraron una fractura entre la cuenca del ojo y el cráneo y se recomendó una cirugía. Spalding y Katy regresaron a Nueva York para la cirugía y las resonancias magnéticas mostraron fragmentos óseos presionados contra su lóbulo frontal derecho, aunque sus cirujanos no vieron ningún daño grave en esa área. Eliminaron los fragmentos, reemplazaron parte del cráneo dañado con placas de titanio e insertaron una derivación para drenar el exceso de líquido. Todavía tenía algo de dolor por su fractura de cadera y ya no podía caminar normalmente, incluso con un pie apoyado. Su nervio ciático se había lesionado en el accidente. Sin embargo, extrañamente, durante estos terribles meses de cirugía, inmovilidad y dolor, Spalding parecía estar de muy buen humor. De hecho, su esposa pensó que estaba increíblemente bien y era optimista. Durante el fin de semana del Día del Trabajo de 2001, 5 semanas después de la cirugía del cráneo y todavía con muletas, Spalding hizo 2 actuaciones frente a un gran público en Seattle. Estaba en excelente forma. Una semana después hubo un cambio repentino y profundo en su estado mental y Spalding cayó en una profunda depresión, incluso psicótica. Ahora, 2 años después del accidente, en su primera visita que nos hizo, Spalding entró en la sala de consulta lentamente, levantando cuidadosamente su pie derecho, y una vez que se sentó me llamó la atención su falta de movimiento o habla espontánea, su inmovilidad y su falta de expresión facial. No inició ninguna conversación y respondió a mis preguntas con respuestas muy breves,
a menudo con una sola palabra. Mi primer pensamiento y el de Orrin fue que esto no era simplemente una depresión o incluso una reacción al estrés y a las cirugías de los últimos 2 años. Para mí estaba claro que Spalding tenía algún problema neurológico. Cuando lo animé a contarme su historia, comenzó de manera bastante extraña, pensé, diciéndome que unos meses antes del accidente había tenido una repentina compulsión al vender su casa en Sag Harbor, que adoraba y en la que él y su familia habían vivido durante 5 años. Él y Katy estuvieron de acuerdo en que la familia necesitaba más espacio, así que compraron una casa cerca, con más dormitorios y un patio más grande. Sin embargo, Spalding se había resistido a vender la antigua casa y todavía vivían en ella cuando se fueron a Irlanda para aquellas vacaciones en las que ocurrió el accidente. Fue mientras estaba en el hospital irlandés, después de su cirugía de cadera, me dijo que finalizó un acuerdo para vender finalmente la casa antigua. Más tarde llegó a sentir que no era él mismo. En ese momento decía que brujas, fantasmas y vudú le habían ordenado que lo hiciera. Aún así, a pesar del accidente y las cirugías, Spalding se mantuvo de buen humor durante el verano de 2001. Se sintió lleno de nuevas ideas para su trabajo. El accidente, incluso las cirugías, serían un material maravilloso y podría presentarlas en una nueva actuación titulada Vida Interrumpida. Me quedé impresionado y tal vez un poco inquieto por la disposición con la que Spalding estaba preparado para convertir los horribles acontecimientos del verano en un uso creativo. Sin embargo, también pude entenderlo, porque no había dudado yo mismo en el pasado en usar alguna de mis propias crisis como material en mis libros. De hecho, usar la propia vida y a veces la de los demás como material es común entre los artistas, y Spalding era un tipo de artista muy especial. Aunque actuó en la televisión y en el cine de vez en cuando, su verdadera originalidad se expresó en la docena de monólogos muy aclamados que interpretó en el escenario. Su escenografía era cruda y simple, solo en un escenario con nada más que un escritorio, un vaso de agua, un cuaderno y un micrófono, establecería una relación inmediata con el público, haciendo girar redes de historias en gran parte autobiográficas. En estas actuaciones, las comedias y percances de su vida, las situaciones a menudo absurdas en las que se encontraba, se elevaron a una extraordinaria intensidad dramática y narrativa. Cuando le pregunté sobre esto, Spalding me dijo que era un actor nacido, que en cierto modo toda su vida era actuar. A veces se preguntaba si no había creado crisis solo por tener material. Pero una idea le preocupaba. ¿Habría vendido su casa como material para sus actuaciones? Una de las características especiales de los monólogos de Spalding fue que, al menos en el escenario, rara vez se repetía. Las historias siempre salían de maneras ligeramente diferentes, con diferentes énfasis. Era un talentoso inventor de la verdad, o de lo que parecía verdadero en ese momento.
La familia debía mudarse de la antigua casa el 11 de septiembre de 2001. Para entonces, Spalding ya estaba consumido por el pesar de haberla vendido, una decisión que consideraba catastrófica. Cuando Katy le contó sobre el ataque a las Torres Gemelas esa mañana, apenas le prestó atención. Desde entonces, me dijo Katy, Spalding se había hundido en una reflexión depresiva, obsesiva, enojada y culpable por la venta de la casa. Nada podría distraerlo de eso. Las escenas y las conversaciones sobre la casa se repitieron incesantemente en su mente. Todos los demás asuntos le parecían periféricos e insignificantes. Antes era un lector voraz y un escritor prolífico, y ahora se sentía incapaz de leer o de escribir. Spalding había tenido depresiones ocasionales, me dijo, durante más de 20 años, y algunos de sus médicos pensaron que tenía un trastorno bipolar. Pero estas depresiones, aunque graves, habían cedido a la terapia o a veces al tratamiento con litio. Su estado actual, dijo, era diferente. Tenía una profundidad y una tenacidad sin precedentes. Tenía que hacer un esfuerzo supremo de voluntad para hacer cosas como montar en bicicleta, lo que habría hecho previamente de forma espontánea y con placer. Trataba también de conversar con otras personas, especialmente con sus hijos, pero le resultaba difícil. Su hijo de 10 años y su hijastra de 16 años estaban angustiados, sintiendo que su padre había sido transformado y ya no era el mismo. En junio de 2002, Spalding buscó ayuda en Silver Hill, un hospital psiquiátrico de Connecticut, donde le pusieron de pacote, un medicamento que a veces se usa para el trastorno bipolar, pero hubo poca mejora en su condición y se convenció cada vez más de que algún tipo de destino irresistible y malvado lo había atraído y le había ordenado que vendiese la casa. En septiembre de 2002, Spalding salió con su velero hacia el puerto, planeando ahogarse. Se arrojó, pero perdió los nervios y se aferró al barco. Unos días más tarde lo encontraron caminando por el puente de Sag Harbor, mirando al agua, hasta que la policía intervino, llamaron a su esposa y Katy se lo llevó a casa. Poco después de esto, Spalding fue admitido en la clínica psiquiatra Payne Whitney del Upper East Side y pasó 4 meses allí y le dieron más de 20 tratamientos de choque y medicamentos de todo tipo. No respondió a ninguno de ellos y de hecho parecía estar empeorando día a día. Cuando salió de Payne Whitney, sus amigos sintieron que algo terrible y tal vez irreversible había sucedido. Katy también pensaba que era un hombre roto. En junio de 2003, con la esperanza de aclarar la naturaleza de su deterioro, Spalding y Katy fueron al hospital Resnick de la UCLA para hacerse pruebas neuropsiquiátricas. Le fue mal en varias pruebas que mostraron déficits de atención ejecutivos típicos del daño en el lóbulo frontal derecho, y los médicos de allí le dijeron que podría deteriorarse aún más debido a las cicatrices cerebrales donde el lóbulo frontal había soportado el impacto del accidente y los fragmentos óseos implosionados. Le dijeron que nunca volvería a ser capaz de trabajar como lo había hecho hasta antes del accidente. Y según Katy, Spalding estaba moralmente devastado por aquellas palabras.
Cuando Spalding vino por primera vez a vernos a Orrin y a mí, le pregunté si había algún otro tema, además de la venta de su casa, sobre el que reflexionar. Dijo que sí. A menudo pensaba en su madre y en los primeros 26 años de su vida. Fue cuando él tenía 26 años que su madre, que había estado psicótica intermitentemente desde que él tenía 10 años, cayó en un estado de autotortura y remordimiento, centrada en la venta de la casa de su familia. Incapaz de soportar su tormento, se había suicidado. De una manera extraña, dijo, sintió que estaba recapitulando lo que había sucedido con su madre. Sintió la atracción del suicidio y pensó en ello constantemente. Dijo que lamentaba no haberse suicidado en el hospital de la UCLA. ¿Por qué?, pregunté. Porque un día, respondió, alguien había dejado una gran bolsa de plástico en su habitación y habría sido fácil. Pero se le fue de la cabeza por su esposa y sus hijos. Sin embargo, dijo, la idea del suicidio se levantaba como un sol negro todos los días. Dijo que los últimos 2 años habían sido horribles y agregó, no he sonreído desde ese día. Ahora, con su pie parcialmente paralizado y el corsé, también se le negaron las salidas al exterior. El senderismo, el esquí y el baile habían sido un factor enorme en mi estabilidad mental, me dijo. También sintió que había sido desfigurado por la lesión de la cadera y por la cirugía en la cara. Hubo una breve y drástica ruptura en la rumiación de Spalding solo una semana antes de que viniese a vernos, cuando tuvo que someterse a una cirugía porque una de las placas de titanio de su cráneo se había desplazado. La operación duró 4 horas bajo anestesia general y regresando de la anestesia y durante unas 12 horas después, Spalding había recuperado su antiguo yo, hablador y lleno de ideas. Su rumiación y desesperanza se habían desvanecido, o más bien ahora vio cómo podía usar los eventos de los últimos 2 años de manera creativa en algunos de sus monólogos, pero al día siguiente esta breve emoción o liberación se desvaneció. Mientras Orrin y yo hablábamos sobre el historial de Spalding y observábamos su peculiar inmovilidad y su falta de iniciativa, nos preguntamos si un componente orgánico, causado por el daño en sus lóbulos frontales, habría desempeñado un papel en su extraña normalización después de la anestesia. Parecía como si sus lóbulos frontales comprometidos ya no le permitieran ningún término medio y estuvieran paralizados con una restricción neurológica férrea o de repente brevemente liberando un estado opuesto. ¿Habría perdido algún tipo de amortiguador, alguna función protectora e inhibidora del lóbulo frontal debido a su accidente? Los lóbulos frontales se encuentran entre las partes más complejas y recientemente evolucionadas del cerebro. Se han agrandado enormemente en los últimos 2 millones de años. Nuestro poder de pensar de manera espaciosa y reflexiva, de traer a la mente y mantener muchas ideas y hechos, de atender y mantener un enfoque constante, de hacer planes y ponerlos en marcha, todos estos son posibles gracias a los lóbulos frontales. Pero los lóbulos frontales también ejercen una influencia inhibidora o restrictiva en lo que Pavlov llamó la fuerza ciega de la subcorteza. Los impulsos y pasiones que podrían abrumarnos si no se controlan. Los simios y los monos, al igual que los niños, aunque claramente inteligentes y capaces de previsión y planificación, carecen relativamente de lóbulos frontales y tienden a hacer lo primero que se les ocurre en lugar de detenerse para reflexionar.
Tal impulsividad puede ser sorprendente en pacientes con daño en el lóbulo frontal. Normalmente hay un hermoso equilibrio, una delicada mutualidad entre los lóbulos frontales y las partes subcorticales del cerebro que median en la percepción y el sentimiento. Y esto permite una conciencia que es libre, lúcida y creativa. La pérdida de este equilibrio a través del daño del lóbulo frontal puede liberar comportamientos impulsivos, ideas obsesivas y sentimientos y compulsiones abrumadoras. Los síntomas de Spalding fueron el resultado de un daño en el lóbulo frontal o una depresión grave o un matrimonio maligno de estas dos cosas. El daño en el lóbulo frontal puede llevar a dificultades con la atención y la resolución de problemas y al empobrecimiento de la creatividad y la actividad intelectual. Aunque Spalding sintió que no había tenido ningún deterioro intelectual desde el accidente, Katy se preguntó si su incesante rumiación podría en parte ser una cubierta o disfraz para una pérdida intelectual que no quería admitir. En cualquier caso, Spalding sintió que ya no podía alcanzar el alto nivel creativo, la alegría y el dominio de sus actuaciones previas al accidente, y los demás también lo sintieron. Volví a ver a Spalding en septiembre de 2003, 2 meses después de nuestra consulta inicial. Había estado viviendo en casa, sintiéndose muy sombrío, incapaz de trabajar. Cuando le pregunté si se sentía diferente, dijo: "No hay diferencia". Cuando comenté que parecía más animado y menos agitado, dijo: "La gente lo dice, yo no lo siento". Y luego, como para dejarme de cualquier idea de que podría estar mejor, me dijo que había organizado un ensayo de suicidio durante el fin de semana anterior. Katy estaba ausente en una conferencia de negocios en California y me dijo que se había ido a una excursión el sábado con el objetivo de valorar el puente de Brooklyn y el ferry de Staten Island como lugares adecuados para un suicidio dramático, pero estaba demasiado asustado para actuar, especialmente cuando pensaba en su esposa y en sus hijos. Había reanudado un poco el ciclismo y a menudo pasaba por su antigua casa, aunque apenas podía soportar verla repintada, en posesión de otros. Se había ofrecido incluso a volver a comprarla, pensando que esto podría liberarlo del hechizo del mal que le lanzaron, pero sus nuevos propietarios no estaban interesados. Sin embargo, Katy señaló que, a pesar de estar profundamente deprimido y obsesionado, Spalding se había esforzado durante los últimos 2 años para viajar y dar varias actuaciones en otras ciudades, pero estos espectáculos en los que contaba el accidente estaban lejos de ser los mejores. Al concluir nuestra cita, Katy agregó que Spalding debía ir al hospital al día siguiente para intentar liberar su nervio ciático derecho de la cicatriz que lo tenía pinzado. Su cirujano esperaba que el procedimiento pudiera permitir cierta regeneración del nervio y permitirle mover el pie correctamente. Estaría recibiendo anestesia general y, recordando cómo la anestesia le había afectado tan drásticamente un par de meses antes, hice arreglos para visitarlo en el hospital unas horas después de la operación. Cuando llegué, encontré a Spalding notablemente animado y sociable, con una espontaneidad que no había visto anteriormente en él, una imagen muy diferente a la del hombre casi mudo e insensible que había venido a mi oficina el día anterior.
Comenzó una conversación, me ofreció una taza de té, me preguntó de dónde había regresado de viaje y me preguntó qué estaba escribiendo. Y me dijo que su rumiación obsesiva había cesado por completo durante 2 o 3 horas después de que la anestesia desapareciera y que aún le duraba ese efecto. Lo visité de nuevo al día siguiente, era el 11 de septiembre de 2003, 2 años desde que cayeras en su malvada depresión. Continuaba estando animado y conversacional. Orrin, en una visita distinta a la mía, también pudo tener una conversación normal con Spalding en esos días y ambos nos quedamos sorprendidos por aquella mejora. Los dos volvimos a especular sobre lo que podría haber permitido esa normalización temporal. Orrin hipotetizó que durante casi 48 horas la anestesia habría humedecido o inhibido la rumiación y los sentimientos negativos que el daño del lóbulo frontal de Spalding había liberado. La anestesia, en efecto, proporcionó la barrera protectora que los lóbulos frontales intactos normalmente proporcionarían. En una tercera visita a primera hora de la mañana del 12 de septiembre, volví a encontrar a Spalding de buen humor. Dijo que tenía muy poco dolor postoperatorio y se levantó de la cama con rapidez para mostrar lo bien que podía caminar sin muletas o férula. Cuando me iba, me preguntó que a dónde. El tipo de pregunta amistosa que apenas habría hecho en su estado de poseído. Cuando le dije que iba a nadar, dijo que él también tenía pasión por la natación, especialmente en un lago cerca de su casa, y que esperaba nadar allí cuando saliera del hospital. Me alegró observar un cuaderno en su mesa. Me había dicho que llevaba un diario mientras estuvo en el hospital de Irlanda. Le dije que pensaba que 2 años de tormento eran suficientes. Has pagado tus cuotas a los poderes de la oscuridad. Spalding medio sonrió y dijo: yo también lo creo. Me sentí cautelosamente optimista en ese momento. Tal vez estaba emergiendo finalmente, tanto de su depresión como de su lesión del lóbulo frontal. Le dije a Spalding que había visto a muchos pacientes con lesiones en la cabeza más graves, que con el tiempo y la capacidad del cerebro para compensar las lesiones, habían recuperado la mayor parte de sus poderes intelectuales. Había planeado visitar a Spalding de nuevo al día siguiente, pero me desvió un mensaje telefónico de Katy que decía que había salido del hospital sin habérsele dado el alta y sin dinero ni identificación. A la mañana siguiente encontré otro mensaje diciéndome que Spalding se había dirigido al ferry de Staten Island y luego dejó un mensaje telefónico diciendo que estaba pensando en suicidarse. Katy llamó a la policía, que finalmente lo encontró alrededor de las 10 de la noche. Y bueno, había estado viajando de ida y vuelta en el ferry. Fue ingresado como paciente involuntario en un hospital de Staten Island y luego transferido a una unidad especial de rehabilitación cerebral en el Instituto Kessler, en Nueva Jersey, donde Orrin y yo lo vimos unos días después. Spalding estuvo muy hablador y me mostró 15 páginas que acababa de escribir, su primera escritura en muchos meses. Pero todavía tenía algunas obsesiones extrañas y ominosas. Una tenía que ver con lo que llamó suicidio creativo. Lamentó que después de hablar con un reportero que estaba trabajando en un artículo de una revista sobre él, no lo hubiera llevado al ferry de Staten Island y demostrarle el suicidio creativo que le hubiese gustado haber cometido allí. Me esforcé por decirle que podría ser mucho más creativo vivo que muerto.
Spalding regresó a casa y cuando lo vi el 28 de octubre me alegró saber que había realizado 2 monólogos en las últimas 2 semanas. Cuando le pregunté cómo podía manejar esto, hizo hincapié en un sentido del compromiso. Si acepto hacer algo, lo hago, me sienta como me sienta. Tal vez. También esperaba que estas actuaciones lo revitalizaran. En los viejos tiempos, me dijo Katy, se mantenía con energía después de un espectáculo y entretendría amigos y fans entre bastidores. Ahora, aunque estaba algo animado en el momento de actuar, volvía a caer en la depresión casi tan pronto como terminaba el espectáculo. Después de una de estas actuaciones, le dejó a Katy una nota diciendo que iba a saltar de un puente en Long Island. Y saltó. Sintió que no podía volver a este compromiso de la actuación. Pero este fue un salto público, fue observado por varios testigos, uno de los cuales lo ayudó a volver a la costa. Spalding escribía notas de suicidio frecuentes que Katy o los niños encontraban en la mesa de la cocina. La familia estaba sumida en un estado de gran ansiedad cada vez que leían una de estas notas y él terminaba, por suerte, regresando a la casa. Pero en noviembre, Orrin y yo fuimos a ver una de las actuaciones de Spalding. Nos impresionó su profesionalismo y su virtuosismo en el escenario, pero sentimos que todavía estaba sumergido en sus recuerdos y fantasías. No los dominaba y transformaba como lo había hecho otras veces. Spalding y Katy vinieron a verme de nuevo a principios de diciembre y cuando me ofrecía llevarlos a casa, él me indicó en el camino que no había dormido esa noche, sino que estuvo pensando. Todavía tengo enormes problemas con la rumiación, dijo. Me siento destinado a seguir a mi madre en una especie de autohipnosis. Estaría mejor muerto. ¿Qué me queda por hacer? Una semana antes, Spalding y Katy habían hecho un viaje en barco y ella se asustó por la forma intensa en que él miraba el agua. Tuvo que estar vigilándolo todo el tiempo. Cuando le dije a Spalding lo impresionada que estaba la gente por sus últimos monólogos, dijo: sí, pero eso es porque ven al viejo yo, como era yo, a pesar de que eso ya no está. Son sentimentales y nostálgicos. Le pregunté si transformar los eventos de su vida, especialmente algunos de los eventos muy negativos, en un monólogo, le permitiría integrarlos y por lo tanto desactivarlos. Me dijo que no, que ahora no. Sintió que sus monólogos actuales, lejos de ayudarlo, como lo habrían hecho una vez, simplemente agravaban su pensamiento melancólico. Anteriormente, agregó, estaba en la cima de mi facultad, tenía el uso de la ironía. Habló de sí mismo como de un suicidio fallido y me preguntó, ¿qué harías si tu única opción fuera entre la institucionalización en un hospital psiquiátrico y el suicidio? Dijo que su mente estaba llena de fantasías de su madre y de agua, siempre había agua. Todas sus fantasías suicidas, dijo, estaban relacionadas con el ahogamiento. ¿Por qué agua? ¿Por qué ahogarse?, pregunté. Volver al mar es volver a nuestra madre, me dijo. Esto me recordó a la obra de Ibsen, La Dama del Mar. No la había leído durante 30 años, pero ahora la volví a leer. Spalding, un dramaturgo seguramente, la habría leído y me recordó como Ellida, que creció en un faro, hija de una madre loca,
Fue impulsada a una especie de locura por su obsesión por el mar y por lo que sentía como una atracción aterradora por un marinero que parecía encarnar el mar. Toda la fuerza del mar está en este hombre, dice Ellida en esta obra. Mudarse a otra casa para Ellida, al igual que para Spalding, jugó un papel esencial para llevarla a un estado casi psicótico, en el que las imágenes cuasi alucinatorias del pasado y de lo que sentía que era su destino surgieron como el mar de su inconsciente, casi ahogando su capacidad de vivir en el presente. Wangel, su marido médico en la obra, ve el poder de esto y le dice: este hambre de lo ilimitado, de lo infinito, lo inalcanzable, finalmente expulsará tu mente completamente hacia la oscuridad. Y este era mi miedo ahora para Spalding, que estaba siendo arrastrado hacia la muerte por poderes con los que ni él, ni yo, ni ninguno de nosotros podíamos lidiar. Spalding había pasado más de 30 años en la ladera resbaladiza, como él la llamaba, como intérprete de alambre alto, funambulista, y hasta ahora nunca se había caído. Dudó de que pudiera continuar. Si bien expresaba esperanza y optimismo exteriormente, ahora yo compartía su duda. El 10 de enero de 2004, Spalding llevó a sus hijos al cine. Fue a ver Big Fish de Tim Burton, en donde un padre moribundo pasa sus historias fantásticas a su hijo antes de regresar al río, donde muere o tal vez se reencarna como su verdadero yo, un pez haciendo realidad una de sus grandes historias. Esa noche, Spalding salió de casa diciendo que iba a reunirse con un amigo. No dejó una nota de suicidio como lo había hecho tantas veces antes. Cuando la familia empezó a hacer preguntas, un hombre dijo que lo había visto abordar el ferry de Staten Island. 2 meses más tarde, el cuerpo de Spalding fue arrastrado por el East River. Siempre había querido que su suicidio fuera un gran drama, pero al final no le dijo nada a nadie. Simplemente desapareció de la vista y regresó en silencio al mar, su madre.